Sí. Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, desde el campo del Tragamón, donde estamos viendo partido que disputan Ecopar con el Villaviciosa. Y nada, no nos ha dado tiempo ni a respirar cuando ya tenemos el primer gol marcado por Villaviciosa, 0-1. No nos han dado tiempo ni a sentarnos. Son dos equipos pertenecientes a la Liga Bronce, de esta Liga Ibérica que estamos retransmitiendo para todos ustedes, y que tenemos al Villaviciosa Athletic con 10 puntos y Ecopar con 7. El Villaviciosa Athletic ocupa la cuarta posición y el Ecopar ocupa la octava. Bueno, vemos que los dos equipos no se andan con contemplaciones y directamente han pasado al ataque, a jugarse el partido como ha de ser. No esperan a jugar a ver qué va a pasar en el partido, sino que directamente quieren ir a por él. Bueno, repasaremos los componentes de los dos equipos. Cuando tengamos un pequeño hueco, le hacía una presión ahora Cristian que... No, perdón, era Hernán, que le hacía la falta a Carlos Andrés. Bueno, dirigiendo tenemos al colegiado Mario Vázquez, perdón. Bueno, saca a Villaviciosa por medio de Hugo, corta a Ecopar, contraataque, que aprovecha y lanza directamente. No era mala la idea, no era mala la idea de Víctor. No era mala la idea, porque tenía franca, pero bueno, finalmente no pudo chutar con corrección. Bueno, pierde el balón, un mal control y un balón para Ecopar. Ecopar, no Ecopar, sin la C. Luego tendremos ocasión de discernir de dónde sale el Ecopar. Atacan. Juega Daniel. Intentaba combinar, lo que pasa que bueno, ahora mismo está defendiendo con muchos hombres atrás. Villaviciosa se había replegado y de momento no ha encontrado manera de llegar con claridad. Saca el portero de Villaviciosa, Brandon. Juegan atrás. Pide que se adelanten sus compañeros. Y cortó el balón Marcos. A ver lo que tenemos. Va a sacar Hugo. No, Javier, perdón. Cortó bien la defensa, pero está a punto de recuperar Edgar. Ya no. Intentaba jugar por el lateral, pero no llegó a su compañero. Balón para Villaviciosa. Están replegando bien los dos equipos, por lo tanto los intentos de ataque están siendo de momento bien flanqueados. Saca Marcos. Vale, perdonar que se nos estaban acoplando los micrófonos.
Es que tenemos muy cerca el micrófono ambiente. Espero que ahora suene mejor. Gracias por el aviso, compis. Vamos a cerrar del todo para evitar que se nos acople. Bueno, aquí estamos. Seguimos en el partido. 6 minutos y medio. El gol este tempranero del minuto 1. Ha cortado bien ahora el portero. Controla en el borde del área, pero no. Ahora está ahí con el intento. ¡Oh! Buena opción para Marcos. Pero se le fue alta. Y el portero en esa acción chocó contra el poste y parece haberse hecho un poco de daño. Gracias, Carlos. Siempre estás al quite. Bueno, juega vía viciosa. Monta desde atrás. Intenta jugar combinado, pero perdieron el ataque. Víctor recibe la falta de Saúl. Buen intento y buena parada de John. Fue muy buena la acción. Una falta sacada para rematar en el primer poste que Víctor remató, pero muy atento John, Brandon, perdón, el portero de Villaviciosa. Hizo una buena intervención para evitar el casi claro gol de Copar para empatar el partido. Juega Hugo. No encuentra a su compañero. Balón que sacó de puerta a puerta Brandon. Incluso con cierto peligro. Porque esos botes son botes que dan mucha guerra. Bueno, saca de Copar desde portería. Corta bien ahora Vía Viciosa. Falta. Falta, levantó mucho uno levantó mucho el pie y otro agachó mucho la cabeza. Álvaro se jugó el tipo al agachar la cabeza. Bueno, Hugo juega con Marcos. Y cortó Carlos, pero él mismo intentaba hacer un autopase que Hernán Darío cortó. Bueno, de momento parece que el ímpetu inicial se está tranquilizando. Y aquí tenemos sigue el 1-0, reinante desde el minuto 1. Corta el saque de banda la defensa de Copar. Y balón para la defensa de Villaviciosa. Falta. Se queja airosamente Saúl de la falta cometida por Marcos, que además nos lo creemos, porque estas pataditas en frío hacen daño. Pero bueno, entendemos que
que hay honorabilidad en todas estas acciones. Y falta. Hasta 4 hombres, remataba de cabeza intentando combinar, pero no lo consigue el jugador de Villaviciosa. Carlos intentaba peinar para combinar con sus compañeros, pero no llegó a enlazar con ellos. Bueno, pues van pasando los minutos. Estamos ya en el entorno de la mitad de este primer tiempo. 12 minutos ya de este primer tiempo. Y se ha pausado un poco el encuentro. Arrancó muy potente, con diferentes intentonas por parte de los dos equipos, pero ahora están ganando con mucha claridad las acciones de las defensas contra los delanteros. Balón para Marcos, pero ese intento de Marcos le pitó falta el portero, el árbitro Mario Vázquez. Bueno, hasta 3 jugadores tienen el área ahora mismo Ecopar. Un cuarto que se aproxima Hernán, lanza, pero muy alto, muy alto. En estas, lo que íbamos diciendo, todos estos partidos que llevamos narrando, en estas distancias hay que tocarla muy fina porque se te va muy rápido, las distancias se acortan mucho en esta fórmula del fútbol 7. Ahí va, buena acción, balón para Carlos, lo controla, está solo, tiene tiempo de pensar, pero no coordina con sus compañeros y da opción de contraataque para Ecopar. Juega Víctor por el centro, abre para Marcos, que no consigue controlar el balón. Marcos, buena acción de Ecopar. Víctor le cedió un buen balón para Marcos, pero no lo consiguió. Bueno, lo intentaba desde lejos Rubén Busto, lanzamiento alto que se les fue. Bueno, buena combinación de los jugadores de Ecopar, oportunidad de gol y la tocó demasiado tocadita, la dejó Daniel cuando tenía 2 compañeros incluso para el pase y opción de contraataque. 3-3. Juega Carlos por la derecha. ¿Qué opción más buena tenía? No se atrevió a golpear, intentó una vaselina, intentó lo más difícil quizás. Rehusó la opción del pase a sus 2 compañeros. Pero bueno, ya está hecho. Hay que buscar otra opción. Intentaba sacar, pero como el balón está mojado, se le escurrió de las manos, casi no hace bien. Hace una falta de saque el jugador de Copar. Bueno, juega desde atrás, tocándola. Hernán. Y el mismo Hernán recupera peligrosa jugada, pero no la dejó bien, no la llegó a tocar bien Fernando, lo suficiente para sorprender a John Hugo. Casi estuvo a punto de pasársela, tenía la opción de tirarla un poco larga para ganarle en velocidad, pero decidió tirar, pasarla, chutarla por abajo y no lo logró. Presiona ahora Villaviciosa. Carlos solo y gol de Carlos. Muy buena jugada por parte de Saúl que dejó a Carlos solo delante del portero. Se supo girar muy bien y batir con claridad al palo izquierdo
a John Hugo para lograr ese segundo gol. 2-0. Pequeño jarro de agua fría para los jugadores de Copar que estaban buscando el, el gol. No se estaban dejando ir, pero en una jugada bien ligada por los jugadores de Villaviciosa han conseguido, pues, lo que no consiguió con Ecopar con tanta porfía, que es batir al portero contrario. 2-0 para Villaviciosa. Recibe Carlos, pero se le queda larga. La coge Marcos, que tira. No tarda mucho en cargar el cañón el amigo Marcos. Y en esta ocasión dio en un rival y por eso se fue a córner. Lanzamiento al palo corto que despejó bien la defensa. Ahora erró el tiro y balón para Ecopar. Le devolvió el favor. Bueno, pues 2-0. Minuto 17 de esta primera mitad. Va a tener que apretar todavía un poco más los amigos de Copar. Qué buena la acción de Marcos. Qué buena la acción de Marcos, porfiando con Javier, que es bastante más corpulento que él. Sacan rápido y falta muy peligrosa. Casi un penalti. Casi un penalti. A ver cómo la ejecutan, quién se encarga del golpeo. Recordemos que aquí no hay faltas indirectas. Recordemos que aquí no hay faltas indirectas, por lo tanto, el amigo Víctor tiene la opción de golpear directamente a portería. 3 jugadores en la barrera. Y Brandon en la portería. Ahí va Víctor, chuta y gol. Sí, señor, gol de Víctor. Fuerte y raso, sin dudarlo ni un ápice. Gran gol de Víctor para poner el 1-2. Bueno, pues se iguala un poco la cosa. Quizás es justiprecio a la acción, al esfuerzo realizado por los dos equipos en esta primera parte. No era tampoco muy justo que Copar se fuera de vacío. Corta el balón ahora, contraataque nuevamente Víctor y lanza y muy cercano al palo. No se lo piensan ni un segundo los dos delanteros, los dos que están jugando a la delantera, tanto Víctor como Marcos, no se lo piensan ni un ápice en lanzar a portería. Se va el balón. Pues 1-2. Pues nos comentaban que los chicos estos de Copar, que son un grupo de amigos de varios países, principalmente Ecuador, Colombia y Paraguay. Y de ahí el nombre este de Ecopar, Ecuador, Colombia, Paraguay. Lanza Víctor nuevamente y en esta ocasión sí lo consiguió atajar Brandon. Víctor no tarda ni un segundo en cargar el, la artillería. Mucha gente acumulada en esa parte. Ahora va por aquí para que Marcos abra un poco por la izquierda, que no había nadie. Intenta jugar y se queja de un golpe en la cara de Javier, pero el árbitro no señala nada. Marcos no señala nada, va el árbitro a interesarse, pero que obviamente
con la que está cayendo, nadie se queda tirado en el suelo porque sí. Bueno, saque de banda, saca Hernán, jugaba con Hugo. Bueno, controla Carlos, el autor del segundo gol de Villaviciosa. Lanza. Y se lo deja en bandeja. Cachis en la mano lo que acaba de fallar Carlos. No se lo cree ni él. Madre mía. No quiso fusilar al portero, quiso dejar la tocadita, pero en ese dejar la tocadita la lanzó por encima de la portería. Dios mío, era mucho más difícil lanzarla fuera que meterla dentro. Vaya fallo. Pero bueno, también metió un buen gol para compensar. Juega a copar en la frontal del área. Ahí va el artillero disparador. Carlos, con ganas de resarcirse del fallo anterior, corre la banda. Pero estuvo atento Hernán para cortar la internada de Carlos. Tiene buena zancada el amigo Carlos. Seguro que se va a estar acordando un rato de ese gol que acaba de fallar. Tendrá que meter 2 o 3 para que se le olvide el mal recuerdo. Bueno, controla Saúl, abre para Javier, lanza Javier y fuera, muy alto. Se llenó de balón, como decimos. Pues nada, estamos ya en el minuto 23 de esta primera parte. Y estamos con el 1-2 reinante. Bueno, un minuto para el final del partido. Bueno, perdón, me están corrigiendo con toda la razón del mundo. Para el final de la primera parte. Y se mantiene este 2-1 en un hasta ahora interesante partido. Saúl juega con Carlos. Carlos se la dejaba franca para que jugara Fernando. Pero no controló bien. Balón intentaba coordinar con Víctor. Ahí va Carlos con su gran zancada, evitando que salga el balón. Y no da ni un respiro el colegiado. Si son 25 son. Y 2-1 en esta primera mitad. Muy interesante. Muy interesante. Aunque hubo un impasse intermedio donde no sabían los dos equipos un poco quién enganchar y quién tomar la voz de mando. Pero ahora sí que estamos viendo dos equipos con intención de ir a por el partido. Por lo tanto, nos dan buenas esperanzas para la segunda mitad. Bueno, os dejamos unos minutitos, enseguida estamos con vosotros. Esto no tiene nada que ver, ¿eh? No, nada. Habla.
Bueno, arranca el segundo tiempo. Vamos a darle al tiempo nosotros también. Con ese 2-1 reinante, favorable a Villaviciosa. Contando con que el primer gol que no teníamos asignado es para Alejandro Villar, el número 12, según nos ha dejado constancia al colegiado. Colegiado que es Mario Vázquez. Bueno, pues nada, sigue esta segunda mitad. Ahí va Carlos. Cuando se disponía a tirar, encontró en vez del balón la espinilla del defensor. Se queja Álvaro. Ahí va Víctor. Y Marcos lanzando, pero es que no tardan un segundo en armar el pie, tanto Marcos como Víctor. Es tremendo. Bueno, hoy ya por fin no tenemos que quejarnos, no estamos porfiando con el agua. Llueve a ratitos, pero tenemos una carpita que nos tapa. Y además nos protege un poco del aire también, con lo cual estamos como Dios. Bueno, balón para Ecopar, que va a intentar empatar el partido para mejorar esa séptima plaza que ocupa actualmente en la clasificación por la... ¿Dónde está la otra? Aquí. Por la cuarta que ocupa actualmente el Villaviciosa. La cuarta plaza que ocupa Villaviciosa en esta Liga Bronce de la Liga Ibérica que les estamos retransmitiendo a todos ustedes. Estuvo a punto, le faltó un pelito para llegar a Hugo, pero se adelantó Brandon para impedirlo. Ahí va Marcos, que le da igual cómo sea de grande el contrario, él porfía con quien tenga que porfiar. Está con Carlos, que le saca prácticamente la cabeza entera. Saque de esquina. Tenemos el remate a dos jugadores, pero no llegó, cortó bien la defensa. Es que está cayendo dentro, joder. No es que no lo toque, es que hay que dejarlo que caiga. Mira, tío. Está. Bueno, volvemos porque tuvimos aquí un pequeño problema logístico. Y ya estamos con ustedes. Bueno, ataca. Ahí va Víctor. Pero está peleando hasta con tres contrarios a la vez. Pero se la acaba llevando Víctor. Sí, señor.
Abre para su compañero, que lanza y se le va arriba el lanzamiento de Álvaro. Se fue arriba el lanzamiento de Álvaro. Dime. Vaya golazo que acaba de marcar Villaviciosa. Vaya golazo que acaba de marcar Raúl de Diego. Para subir el 3-1. 3-1 para Villaviciosa. A ver. A ver. ¿El vídeo qué? Vale, o sea que ahora sale con una foto, ¿no? Vale, toca el botón, pulsa una vez el botón de adelante. Sí. Vete mirando para la pantalla hasta que te quede bien. ¿Ya lo tienes? Venga, ahora. Resulta que no estoy diciendo nada. No. Buena parada. Tenía el micro cortado, lo siento. Buena parada del portero, de John Hugo. Bueno, viendo que estaba cortado, un pequeño resumen de estos que ha pasado. Simplemente una buena oportunidad por parte
de Villaviciosa que se plantó hasta con dos jugadores delante del portero y al final John Hugo supo desbaratarles la opción. Y un Villaviciosa que ahora está apretando, intentando cerrar definitivamente el encuentro que de momento tiene controlado con ese 3-1 que figura en el marcador. Buena la acción, pero no consiguió coordinar con Carlos. Pues estamos ya en el minuto 10 de esta primera mitad, de esta segunda mitad, y todavía está por decidir cosas, porque dos goles en esta fórmula de fútbol no es nada. Bueno, como todos nos gusta el fútbol, no está de más recordar que ya se iniciaron hoy los campeonatos, los octavos de final de los campeonatos del mundo de fútbol, en donde hay ya un equipo clasificado para cuartos, que no es otro que Países Bajos, Holanda, que se dejó por el camino al equipo inglés, al equipo americano, perdón. Eh, por su parte, ahora mismo ya estamos en el descanso de la Argentina-Australia y va ganando 1-0. 1-0 el equipo argentino. Después de ese susto inicial, parece ser que han cogido la marcha del buen equipo que son y formalizando lo que son sus opciones para ser campeón o, bueno, estar entre los que pueden ser campeones. Buena, esto a punto. Lo que decimos, cualquier lanzamiento a puerta, sea desde donde sea, y que bote es un peligro terrible para los porteros. Y en esta ocasión el golpeo de Víctor así supuso un una buena oportunidad. Corta, fuera. La. Y ahora sí que no lo dudaron los dos. Carlos se lo dejó tocadita, tocadita, para que Saúl Menéndez consiga el que parece ser ya definitivo gol que rompe el partido. 4-1 para Villaviciosa. 4-1 que reflejamos en el marcador y que se lo apuntamos al amigo Saúl por la generosidad también del amigo Carlos. Bueno, pues como están las cosas, Villaviciosa que se va a hacer con 2 puntos que le permiten como mínimo mantener su posición. Vamos a, vamos a ver cómo quedarían respecto al resto. Y ahí va. No hay cuarto malo si no llega el quinto. Gran gol nuevamente en esta ocasión de Raúl que marca su segundo gol. Raúl de Diego.
4-1. Es gracioso, estaban diciendo que van perdiendo 4-1 y ya van 5. Una jornada, una jornada dentro de la Liga Bronce que se abrió ayer. Esta es la 7ª jornada ya. Bueno, se plantan nuevamente los jugadores. Carlos no quiso rematar fuerte ante la peligrosidad de dañar al portero, pero el que no perdona nuevamente es Saúl, aprovechando la ya defensa deslavazada de Copar, que se han venido abajo con estos 2 últimos goles. Pues como no se pongan un poco finos, igual se llevan un susto y una goleada curiosita. 6-1. Decíamos que a las 6 de la tarde se jugó en la nueva Astur United, con victoria precisamente de estos últimos, del Astur United, por 2-4. El Astur United es el líder de la categoría, con 18 puntos. A expensas de lo que haga el Nudos Café Park, que también cuenta sus actuaciones por victorias. Ahí va, no disponemos del resto de datos de esta jornada. Y sí que, bueno, aparte de este partido que se está disputando hoy, mañana se jugarán otros 2, donde a las 12 en la Braña va a jugar el líder, el Nudos Café Bar. Ataca Villaviciosa, ambiciosa de goles, ante ya un poco desinflado Ecopar. Cortó el balón. También estamos ansiosos de saber qué ha pasado en la Braña, en un interesantísimo partido que se disputaba a las 8 también, simultáneamente a este partido, que enfrentaba al primero y segundo clasificado de la Liga Oro, el Sauron contra la Cebal Gentlemen. Un partido donde seguramente se vio un fútbol de calidad. Va Víctor, abre para Marcos, que lanza tocadita, pero sin casi opciones. Saca Villaviciosa. Se ha desfondado un poco el partido con esos goles que ha marcado Villaviciosa para romper el marcador completamente. Pero así es el fútbol. Y si no quieren llevarse una ensalada de goles, tendrán que mover un poco el cuerpo los amigos de Copar. Lo vemos como la toca para Henry, que entró ahora. El amigo Henry. Y Raúl, que controla y la deja salir a la presión de Víctor. Saque de puerta para Brandon. Saque en largo, bien controlado. Y Saúl le robó la cartera. Sigue intentando agrandar la brecha Villaviciosa. Ahí va Raúl, abre para la derecha para Saúl, pero Saúl no consigue coordinar con 2 compañeros que tenía al remate. Va Juan Carlos por la derecha, abre para Víctor, Víctor para Henry, solo, vuelve para Víctor, que remata y se durmieron
Se durmieron. Tú por mí, tira tú, que a mí me da la risa. Y al final, el balón que sale por la línea de puerta. El miedo escénico. Aquí que caches en 10. El 11 y toda la numeración. Bueno, faltan 4 minutos ya de este partido. Claramente decantado para los intereses de Villaviciosa. Villaviciosa Athletic. Juega Henry con Víctor. Buen jugador, Víctor. Se pega el solo con todo el mundo. Cortaba Jonathan y ahí va Víctor nuevamente. Bueno, pues nada, 3 minutitos nos quedan. Qué ganas de discutir con el árbitro cuando no hay nada que decidir en un partido que está tranquilo. Pero bueno, si esto nos lo quitaran del fútbol también se perdería parte del picante que tiene. El otro día me decía uno de los colegiados, decía él, oye, en el fútbol hay 4 árbitros, lanzamiento de Víctor, ahí va, que lanzará nuevamente y ahora coordina con su compañero que el intento de rematar lo que hizo fue el despejar. Y ahora 4-1, ataca Villaviciosa y el 1 se llevó el gato al agua. Eran 4 atacantes para un defensor y fue suficiente para cortar el avance de los jugadores de Villaviciosa. Pues nos decía el árbitro que eso, que en el fútbol están los 3 de campo, el asistente del fuera, el bar, otros 4 o 5 en el bar y aún así todo tienen problemas. Y ellos que están solos y le siguen protestando. Ahora ya vemos a los jugadores del siguiente partido, que va a ser un interesantísimo Atlético Caciqueño Vimenes. Partidaco, lanzamiento ahora sí, al palo. Al palo, lanzamiento de de Fernando Pérez. Ese nos fue la vista al siguiente partido. Pues ahí tenemos a Caciqueño y a Vimenes que enseguida empezarán a calentar. Pero nos queda todavía un minuto, a ver si nos ofrecen alguna nueva oportunidad. Ataca Henry, me va con Víctor, que nuevamente, y lo dicho, además, cuidadín, lanza con los 2 pies el amigo. Es ambidiestro, o sea que, cuidadito con el Víctor. Bueno, últimos segundos ya de partido, no creo que vaya a descontar casi nada el árbitro, no hubo opciones para ello. 6-1, claro, claro resultado. Una última opción para que
Lucimiento del amigo Carlos, que se la hace de meca para que se llene de balón, para que Raúl de Diego se llene de balón y lo manda a las nubes. Bueno, finalizó 6-1. Claro resultado. Se desequilibró por momentos el partido en esta segunda mitad. Goles en la primera de Víctor Manuel y por parte de Copar, y por parte de la Villaviciosa, 2 de Raúl de Diego, 1 de Alejandro, 2 de Saúl Menéndez y 1 de Carlos Andrés. Como decimos, los amigos de Villaviciosa pasarán a tener 12 puntos, mientras que Copar se mantendrá en esos 7 puntos. Bueno, pues así aquí lo dejamos, esta transmisión. Si quieren continuar con nosotros y ver el interesantísimo partido que vamos a retransmitir a continuación, no se lo pierdan, porque les garantizo que estos chicos saben jugar al fútbol y no hablamos de otros que no sean el Atlético Caciqueño y el Vimenes, que ya nos ofrecieron en anteriores partidos grandes resultados y que esperamos que sigan haciéndolo. Bueno, esperando que haya sido de su agrado el partido. Enseguida estamos con ustedes si quieren acompañarnos en el siguiente partido y si no, que pasen buena noche.